¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Estamos en una nueva clase bíblica y estamos entrando en la recta final porque estamos muy cerca de culminar o terminar de estudiar esta guía de estudio que se llama Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Así que te invito en el día de hoy a que puedas descargar el archivo que te estoy dejando acá abajo en la descripción, el link, y que juntos comencemos a estudiar la palabra de Dios, este tema tan importante sobre los 2300 años. Pero antes, como siempre, necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda guiar al estudiar la palabra de Dios. Así que te invito a que oremos juntos. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, nuevamente te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. Humildemente necesitamos que Él nos pueda iluminar nuestra mente, que podamos entender todo lo que vamos a estudiar en este momento. Te lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar este tema como les había mencionado anteriormente. Vamos a hablar sobre esta profecía extraordinaria. Así que vamos a comenzar rápidamente con la primera pregunta. Dice, ¿a qué juicio se refiere el primer ángel? Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 7, y hay que señalar cuál es la respuesta correcta. Está hablando al juicio investigador previo a la segunda venida de Jesús. ¿Está hablando el juicio ejecutivo, el final, o está hablando al juicio durante el milenio? Interesante eso, que en la Biblia se presenta tres fases del juicio. Generalmente, la mayoría de las personas cuando dice el juicio de Dios está pensando en el juicio final, pero el juicio tiene tres etapas. Y vamos a ver justamente a qué juicio o a qué etapa del juicio se refiere el primer ángel del libro de Apocalipsis. Así que leamos. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, ¿a qué fase del juicio está mencionando justamente Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, el mensaje del primer ángel? Al juicio investigador previo a la segunda venida de Jesús. Y ahora vamos a profundizar un poquito más. El mensaje del primer ángel anuncia la llegada de la hora del juicio. Se trata del juicio investigador que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, según el capítulo 8 de Daniel. Este momento llega después de que una secuencia de poderes terrenales oprimió al pueblo de Dios y atacó su palabra. Por lo tanto, acá hemos visto claramente que está hablando de la primera fase del juicio. Así que, ¿qué representa el carnero en la visión del profeta Daniel? Tenemos que ir a Daniel capítulo 8 en los versículos 1 al 4. En el año tercero del reinado de Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Por lo tanto, ¿qué representaba el carnero en la visión del profeta Daniel en el capítulo 8? El carnero de los dos cuernos representaba el imperio medo-persa, que dominó el mundo antiguo y el territorio de Israel después de la conquista de Babilonia. Qué interesante es que dice que era un carnero que tenía dos cuernos grandes, pero uno era más alto que el otro. Eso simboliza que, noten, medos y persas eran dos naciones que se unieron para conquistar, pero finalmente los persas absorbieron a los medos, fueron más grandes que ellos. El profeta ve una confrontación entre dos animales que forman parte del ritual del día de expiación en el santuario terrenal. Un carnero y un macho cabrío.
El carnero de 2 cuernos representa el imperio medo-persa, que dominó el mundo antiguo y el territorio de Israel después de la conquista de Babilonia. Por lo tanto, acá vemos a un animal que siempre se sacrificaba en el santuario de Moisés, o en el santuario de los judíos. Ahora, ¿qué representa el macho cabrío que Daniel vio en visión? Noten, vio un carnero, pero también vio un macho cabrío. El carnero representaba a los medos y persas. Ahora, ¿qué representa el macho cabrío? Vamos a ver el versículo 8, el versículo 5 del capítulo 8. Mientras yo contemplaba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, ¿qué representa el macho cabrío? El macho cabrío representa a los reyes de Grecia, en realidad a un rey, Alejandro Magno. El macho cabrío, como dijimos, representa a los reyes de Grecia. El imperio medo-persa dominó gran parte del mundo antiguo hasta que fue derrotado en el año 331 a.C. por Alejandro Magno, rey macedonio que comandaba Grecia. Así que noten, el cuerno pequeño notable del macho cabrío era Alejandro Magno. Ahora, sigamos estudiando. El macho cabrío, con un cuerno notable, ataca al carnero y quiebra sus 2 cuernos. Y enseguida el cuerno notable es quebrado y en su lugar surgen 4 cuernos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a leer el capítulo 8, los versículos 2 al 8. Dice así: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, medos y persas, que yo había visto en el río, en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo que vi que llegó junto al carnero y se levantó, y lo que vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y lo quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Por lo tanto, el cuerno notable es el primer rey, que es Alejandro Magno, es el más poderoso de los reyes, que comandó el ejército griego en las espectaculares victorias contra los persas en las batallas, la última de las cuales sucedió en el año 331. Trágicamente, y en cumplimiento de la profecía de Daniel 8:8, Alejandro murió poco después de sus conquistas, en el año 323 a.C. 4 de sus generales dividieron los territorios conquistados en 4 partes. Casandro se quedó con Macedonia y Acaya, Lisímaco con Tracia y Asia Menor, Seleuco con Siria, Mesopotamia, Persia e India, y Ptolomeo con Egipto. Noten, Alejandro Magno conquistó todo lo que el reino conocido en ese entonces, muere tempranamente, y sus 4 generales se dividen los territorios. En hebreo la palabra cuerno también significa fuerza o poder, pues en el mundo natural los cuernos son usados por los animales como armas mortales. El hecho de que el macho cabrío tuviese un cuerno notable entre sus ojos indica su superioridad física, así como su furia. El cuerno notable simboliza el primer rey, Alejandro Magno, como dijimos, quien comandó el ejército griego en las espectaculares victorias contra los persas en 3 batallas, la última de las cuales sucedió en el año 331, como dijimos recientemente. Noten, Alejandro Magno derrota a los medos y persas, toma el control del mundo en ese entonces, pero muere repentinamente y se divide el reino. Trágicamente, en cumplimiento de Daniel 8:8, Alejandro murió, bueno, lo que dijimos recientemente. ¿Qué representa el cuerno pequeño que surge en el relato profético? Marca con una B si es verdadero y con una F si es falso. Por lo tanto, vamos al versículo de Daniel 8, 9 al 12. Y uno de ellos salió, un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa.
y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, sacrificio no va esa palabra, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Por lo tanto, ¿qué representa el cuerno pequeño que surge en el relato profético? Como el cuerno pequeño crecía hacia el sur, hacia el oriente, hacia la tierra gloriosa, solo podría venir de Europa, ¿sí? Más abajo dice, la acción de este cuerno pequeño se dirige contra el santuario celestial. Y ahora vamos a ver qué representa este cuerno. El cuerno pequeño surge de uno de los 4 vientos, no de los cuernos. Los 4 vientos del cielo surgen, que significan los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, el cuerno pequeño surge de occidente y se lanza en dirección al sur, es decir, Egipto, al oriente, hacia Asia y a la tierra gloriosa, que es Jerusalén, la tierra santa. Este poder representa una potencia política religiosa, Roma, tanto en su fase imperial como papal. Noten, Roma tiene 2 fases, la fase imperial, que tiene que ver con el periodo de los Césares, pero después tiene otra fase que es la fase religiosa, la fase papal. El accionar del cuerno representa una expansión política y militar y asume una dimensión religiosa en contra del santuario de Dios y contra la propia verdad. Noten, este cuerno pequeño iba a crecer grandemente, pero no solamente arrasando con todos los hombres, sino la dirección, dice la Biblia, que va en esta forma, horizontalmente, pero también verticalmente. Eso significa que apunta contra Dios, contra el santuario. ¿Hasta cuándo duraría el ataque del santuario? Importante porque el versículo anterior dice que ataca al santuario, como dijimos recién. Por lo tanto, la pregunta es, ¿hasta cuándo iba a durar el ataque al santuario? Daniel 8, 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo iba a durar la visión del ataque del continuo? Dice hasta 2300 tardes y mañanas. Y ahora vamos a ver qué simboliza eso. Siguiendo el principio de equivalente de día por año, que se encuentra en Ezequiel 4:7 y números 14:34, el relato trata sobre un periodo de 2300 años. Dice tardes y mañanas, eso en la Biblia simboliza un día. Son 2300 días, que los días se transforman en años. El mismo capítulo identifica esto al decir que, 1, los imperios involucrados serían los medos y persas, Grecia y Roma. 2, la visión era para el tiempo del fin y para muchos días. Y 3, sucedería cerca de la intervención del príncipe de los cielos en la historia de la humanidad, o el príncipe de los príncipes, y ese es Cristo Jesús. El accionar del cuerno pequeño contra el santuario, evidentemente, es simbólico. De hecho, no llega hasta el cielo, sino que echa por tierra la verdad divina y realiza una obra de falsificación del ministerio de Cristo en el santuario celestial. De esa forma, echa por tierra el santuario. No es que, este poder no llega al santuario de Dios, al cielo. Simbólicamente ocupa el lugar y realiza una falsificación del ministerio de Cristo. Así que, ¿cuándo comenzaría el conteo de los 2300 días proféticos? Y ahí vamos a ver cuál es la respuesta correcta. A partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto, a partir de la destrucción del templo de Jerusalén, o a partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Para eso tenemos que buscar, para ver cuál de las respuestas es correcta, en Daniel 9, 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabe? Pues entiende.
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, ¿cuándo comenzaría el cómputo de los 2300 días proféticos, que se transforman en años? A partir de que se da la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Recordemos que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años, y bueno, cuando había una profecía que decía que 70 años iban a estar ahí, pero ahora, ¿cuándo iban a volver? Y ahí va a comenzar el cálculo, a partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. En este relato, el ángel Gabriel llega para explicar al profeta el significado de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, recibida anteriormente. La exposición de Gabriel comienza mencionando las 70 semanas determinadas sobre el pueblo judío. Es decir, están los 2300 años, y dentro de los 2300 años está la profecía de las 70 semanas, que son 490 años. Teniendo como base el principio de interpretación profética día por año, este término corresponde a 490 años, como dijimos recientemente, que están al inicio del periodo de los 2300 años. Es decir, lo que está presentando acá, claramente podemos ver que los 2300 años arrancan junto a la profecía de las 70 semanas. Y vamos a ver el diagrama a continuación. Ahora, ven claramente acá cómo inicia. Van a ver el mouse acá, si lo están viendo. Acá da comienzo la profecía de los 2300 años, cuando se da el tercer decreto de restauración de Jerusalén. Eso comienza en el año 457 a.C. Comienza la profecía de los 2300 años y arranca la profecía de las 70 semanas, que son 490 años. Ahora, 7 semanas iban a demorar, que son 490 años, en restaurar Jerusalén, el muro. Luego de eso iban a pasar 62 semanas, que se suman 69, 7 más 62, dan 69 semanas, y dice que ahí se iba a ungir al Mesías, es decir, a Cristo. Por lo tanto, estamos en la semana 69, que están viendo acá, donde Jesús es bautizado, y todavía falta una semana más, que son 7 años. Recuerden que estamos en profecía, por lo tanto, cada semana equivale a 7 años. Estamos en la semana 69 acá, que son 483 años, y faltan 7 años para que termine la profecía de las 70 semanas. En la mitad de la semana Cristo debía morir, murió en el año 31. En la Pascua, y quedan 3 años y medio más todavía para que culminen las 70 semanas, y termina con la muerte de Esteban. De ahí pasan 1810 años hasta que termina esta profecía en el año 1844, donde el santuario era purificado y las verdades iban a ser restauradas. Eso básicamente para que tengan el concepto claro. Ahí lo que estaba mencionando recién, la orden para restaurar y edificar Jerusalén, se dio en el año 457, bueno, lo que estaba mencionando, en los 483 años, el bautismo de Jesús, Jesús murió, y ahí termina, o está cumpliendo la profecía con respecto a la muerte del Mesías sufriente. Avancemos. ¿Qué sucedió en el templo de Jerusalén exactamente cuando Cristo murió? Interesante lo que va a pasar ahora. El templo estaba dividido en 2 partes, lugar santo y santísimo, y solamente se podía entrar al lugar santísimo, una vez al año. Y había un velo
que tapaba justamente y dividía del lugar santo al santísimo, y nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Pero pasó algo con la muerte del Señor Jesucristo. Tenemos que ir a Mateo capítulo 27, versículos 51 y 52, esta es la respuesta. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Por lo tanto, ¿qué sucedió en el templo de Jerusalén? Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no al revés, de abajo hacia arriba. Ahí, ¿qué pasó entonces? El velo rasgado indicó el fin del servicio simbólico del santuario terrenal. Todos esos animalitos que había que llevar al santuario y sacrificar y la sangre llevar, llegaron a su culminación. ¿Por qué? Porque esos animalitos, cada corderito que debía ser sacrificado, cada animalito que era sacrificado, representaba a Cristo que iba a morir por nosotros. Ahora Cristo está muriendo, por lo tanto ya no tiene sentido el seguir sacrificando. Por lo tanto, por eso se rasga el velo del templo. El verdadero Cordero había sido muerto y comenzaría la administración del santuario celestial por el verdadero sumo sacerdote. Como demostración final de este hecho, Dios permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Dado que el templo ya no existe más, la profecía que terminaba en el año 1844 evidentemente hace referencia a la realidad celestial. En ese año se da inicio al juicio previo al advenimiento de Cristo. ¿Se acuerdan? Todos los días los sacerdotes pasaban o entraban en el lugar santo y ministraban. Pero una vez al año había que limpiar esos pecados, quitar esos pecados del santuario. Y eso lo hacía solamente el sumo sacerdote. Vuelvo a repetir, una vez al año. Por lo tanto, cuando Cristo muere, estaba representando al corderito, que es el atrio, el patio del santuario. Pero ahora tiene que entrar en el edificio del santuario. Por lo tanto, Cristo muere, asciende al cielo, ¿y a dónde entra? En el santuario celestial. Avancemos. ¿Cuándo se comenzaría a comprender plenamente las profecías de Daniel? Interesante pregunta. ¿Cuándo se empezaría a entender más sobre este punto? Y vamos a señalar la respuesta correcta. ¿En la época del profeta Daniel? ¿Solo en el tiempo del fin? ¿O después de las 70 semanas proféticas? Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En realidad, una mejor traducción es: muchos investigarán o la leerán y la ciencia aumentará. Y está hablando con respecto al libro de Daniel. Así que avancemos. ¿En qué época o cuándo comenzaría a comprenderse plenamente la profecía de Daniel? Solo en el tiempo del fin. La historia registra que en varias partes del mundo hubo un despertar al estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Con este estudio surgió la creencia de que Cristo volvería a la tierra alrededor del año 1844. Un movimiento que se destacó fue el movimiento milerita, iniciado por el predicador bautista Guillermo Miller. Guillermo Miller se puso a estudiar la Biblia, palabra por palabra, demoró 2 años aproximadamente, y se encontró con Daniel 8:14, esta profecía que estamos estudiando hoy. Y haciendo cálculos, él llegó a la conclusión que para el año 1843, al principio, después 1844, Cristo, pensaban ellos que iba a volver a la tierra para purificar al santuario. Ellos decían que la tierra era el santuario de Dios. Por lo tanto, ellos decían, cuando venga el Señor Jesucristo como fuego purificador, ahí se va a purificar la tierra. Así que, noten, la fecha está correcta, lo que estaba mal era lo que iba a ocurrir. El ímpetu de este movimiento fue frustrado por lo que se denomina en la historia cristiana como el Gran Chasco. Claro, Cristo no vino.
La fecha estaba bien, pero el evento estaba mal. El hecho más sorprendente de este asunto es descubrir que hay una profecía en Apocalipsis de que se revela que Dios lo condujo al chasco con un propósito especial. Ahora, ¿qué debía hacer el remanente fiel que surgiría del chasco de 1844? Ahora, ¿qué iban a hacer ellos? Tenemos que ir a Apocalipsis, capítulo 10, versículo 11. Dice así: es necesario que profetices otra vez, y sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, dice. Noten, otra vez debía profetizar la iglesia. Aquellos que esperaban que la venida de Cristo coincidiera con el final de los 2300 años en 1844, pasaron por un gran chasco, así como los seguidores de Cristo pasaron por un profundo chasco en el momento de su muerte. Noten, algo interesante. La iglesia adventista surge de un chasco, al igual que el cristianismo que surge de un gran chasco, porque los discípulos que esperaban que Cristo, que era el Mesías, iba a reinar con poder, porque esa era la interpretación que tenían ellos sobre el Mesías en ese tiempo, que el Mesías venía para reinar. Es el mismo concepto, la misma interpretación que tienen los judíos actualmente. El Mesías no sufre, no muere, él es rey, gobierna. Sin embargo, algunos dedicados estudiantes de la Biblia dentro de aquel grupo entendieron que en 1844 comenzó la obra divina del juicio investigador en el santuario celestial, es decir, en el lugar santísimo del santuario celestial. Con esta comprensión renovada surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que actualmente predica el mensaje bíblico en más de 215 países y unos 1000 idiomas, en unos 1000 idiomas. O sea, la Iglesia Adventista surge de un chasco, pero después de eso el pueblo de Dios tenía que estar en todas partes del mundo. Noten cómo la profecía se está cumpliendo claramente acá. Vamos a repasar lo que vimos hasta este entonces. ¿A qué juicio se refiere el primer ángel? Al juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. ¿Qué representa el carnero en la visión del profeta Daniel? El carnero de 2 cuernos, y uno era más alto que el otro, representa a los medos y persas. Los persas dominaron a los medos finalmente. ¿Qué representa el macho cabrío de Daniel? En Daniel 8. El macho cabrío representa a Grecia. El macho cabrío, con un cuerno notable, ataca al carnero y quiebra sus 2 cuernos, y enseguida el cuerno notable es quebrantado y en su lugar surgen 4 cuernos. ¿Qué significa esto? Noten, está el carnero, el macho cabrío, que derrota a los medos y persas, tenía un cuerno notable que representa a Alejandro Magno muere y sus 4 generales dividen el territorio. Eso representa los 4 cuernos que surgen de ese cuerno notable. ¿Qué representa el cuerno pequeño que surge en el relato profético? Y hemos visto que el cuerno pequeño representa a Roma, primero imperial y luego en su fase papal, ¿sí? Y se dirige o ataca, en su fase ya religiosa, papal, ataca no solamente contra los hijos de Dios, sino también contra Dios, ataca al santuario celestial. ¿Hasta cuándo duraría el ataque del santuario? Y vimos que hasta 2300 años. ¿Cuándo comenzaría el conteo de los 2300 días o años proféticos? A partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Recuerden que ahí también comienza la profecía de las 70 semanas que tenía que ver con los judíos. Cuando termina esa profecía de las 70 semanas, el pueblo judío deja de ser el pueblo de Dios. Y ahora, todos los que aceptan a Cristo como su Salvador pertenecen al pueblo de Israel espiritual, en este caso. Eso significa los cristianos, ¿no? La iglesia cristiana. ¿Qué sucedió en el templo de Jerusalén exactamente cuando murió Cristo? Dice que cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahí terminó todo lo que tenía que ver con los sacrificios. ¿Cuándo se comenzarían a comprender plenamente las profecías de Daniel? Solo en el tiempo del fin. Es decir, ahora. El tiempo del fin comenzó en el año 1798. Tiene que ver con otra profecía
que los 1260 días que se transforman en años, donde se le da una herida mortal a la primera bestia Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué debía hacer el remanente fiel que surgía del chasco de 1844, del año 1844? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Noten, si quieren profundizar un poquito más esto, les invito a que puedan ir. Acá en el canal está el estudio de los 1300 días con respecto a la fe de Jesús. Ahí profundizamos un poquito más detallado. No quise repetir lo mismo por eso, porque ya lo he hecho. Así que pueden buscarlo acá, la profecía de los 1300 años, la profecía extraordinaria se llama, o la profecía más extraordinaria. Busquen ahí, es el estudio de la fe de Jesús, donde ahí está un poquito más detallado. Así que hemos llegado al momento de nuestro compromiso. Entiendo que la profecía que indica la purificación del santuario comenzó su cumplimiento en el año 1844, más precisamente el 22 de octubre, en el día de la expiación de ese año. Entonces se dio inicio al juicio previo a la segunda venida de Jesús. Me comprometo a partir de este momento entonces a buscar mi vida de consagración y lealtad al Señor para que cuando Él venga yo pueda recibir la corona de la vida eterna. ¿Te gustaría recibir la corona de la vida eterna? Hoy el Señor te está llamando para ser parte de su pueblo. Hoy te invita el Señor a que puedas tener en claro de que Cristo está ministrando a favor de su pueblo desde el 22 de octubre de 1844. El Señor en estos momentos está haciendo al mismo tiempo mi abogado o nuestro abogado y nuestro juez al mismo tiempo. Por lo tanto, yo no debo tener miedo al juicio. Es el Señor Jesucristo que está ministrando. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. Pero no todos se van a salvar porque rechazan a Cristo como su Salvador. Por lo tanto, no debemos tener, vuelvo a repetir, miedo al juicio. Debemos entrar confiadamente porque el Señor Jesucristo nos ama y quiere que estemos junto con Él por toda la eternidad. Hoy el Señor quiere que puedas consagrarte y ser leal a Él a partir de hoy. En la próxima clase vamos a ver sobre las 7 plagas. Interesante estudio. Así que te invito a que te puedas conectar y seguir estudiando. Ya estamos terminando, estamos en la recta final. Así que te mando un fuerte abrazo, que el Señor Jesús te bendiga y voy a seguir orando por ti. Hasta la próxima clase.